Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el Seminario del Redentor. Hoy día seguimos estudiando la predicación, tocando un tema muy importante que es cómo predicar Jesús en el Antiguo Testamento. Porque reconocemos solo por leer la Biblia, reconocemos por ser cristianos mismos, qué tan importante es el Señor. Si ustedes tienen la Biblia dispuesto, puede ver o puede ver aquí en la pantalla Juan 14, versículos 6 y 7 que dice, yo soy el camino. Jesús está hablando aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Queremos que la gente llegue al Padre. Entonces, un versículo así es muy importante por nosotros porque queremos que tenga salvación, no solo una oración, pero realmente una relación con el Señor, el Dios del universo. Y vemos también en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál nombre es? El nombre de Jesús mismo. Entonces, sabemos qué tan necesario es predicar el nombre de Jesús, predicar Jesús, el evangelio de Jesús, de la cruz y resurrección de Jesús. Entonces, tal vez vamos a empezar de preguntarnos por qué predicaríamos el Antiguo Testamento cuando Jesús vino después del Antiguo Testamento y Jesús es el camino. Es lo que necesitamos, es la verdad, es la vida. Jesús es la vida. Entonces, ¿por qué predicaríamos el Antiguo Testamento? La respuesta también viene de Jesús mismo en el Nuevo Testamento. Lo que pasa en el fin del libro de Lucas. Jesús ya murió en la cruz, tomando el castigo que merecemos nosotros, tomando eso en la cruz, muriendo y ya resucitó. Y después de la resurrección, Jesús fue caminando y encontró unos hombres en el camino eh, a Maús. Y al encontrarlos, él empezó de enseñarlos. Y vemos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27, que Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Eso es muy importante porque cuando vemos palabras como Moisés, empezando por Moisés y por todos los profetas, ¿qué significa? ¿Por qué quería decir eso? Primeramente, Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y los profetas los demás. Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos gente diciendo Moisés, leemos Moisés, seguimos Moisés, y eso significa seguimos los primeros 5 libros. O dicen, creemos en Moisés y los profetas, dice todo el Antiguo Testamento. Y Jesús les mostró por Moisés y por todos los profetas lo que se refería a él en todas las escrituras. Mira, durante esa época, la escritura significaba Antiguo Testamento. No existía ya el Nuevo Testamento. Y no es que Jesús solo explicó lo que se refería a él en los profetas mesiánicos, porque hay muchos
profetas mesiánicos como Isaías, que predica fácilmente ellos predicaron lo que iba a pasar, que Jesús iba a venir y sufrir, entrar a Jerusalén por un burro. Pero no está hablando de eso, dice todas las escrituras. Entonces, en todas las escrituras podemos encontrar el mensaje de Jesús mismo. Y realmente debemos predicar el texto en su contexto. Hemos estudiado eso. Sin el contexto no vamos a entender. Y sabemos por qué un texto es muy importante, cómo el contexto clarifica el texto. Pero un ejemplo que nos ayuda con eso, con ver Jesús en el Antiguo Testamento, es una película que era bien famosa hace muchos años. Se llama El Sexto Sentido. En el sexto sentido, lo que pasó es que, y voy a destruir su, su tiempo viendo esa película si no has visto. Pero lo que pasa al fin es que hay un hombre que toda la película, en el principio hay un chico que puede ver fantasmas, eso es toda la historia, él puede ver fantasmas. Y hay un hombre que está tratando de ayudarle, un hombre que no puede ver nada que el hijo puede ver, pero lo que pasa, al fin de la película encontramos que el hombre que estaba ayudando al niño también es fantasma. Y no sabemos esto todo el tiempo, pero al encontrar esa verdad, nunca podemos regresar a ver el video sin cambiar la manera en que vemos la película, porque el fin cambió todo y ahora si va a ver esa película vas a ver el secreto. Jesús es el secreto de toda la Biblia. Y al encontrar el Nuevo Testamento, nunca podemos leer el Antiguo Testamento en la misma manera. Sabemos la verdad y sabemos el fin. Entonces, abra la Biblia a Juan 6, capítulo 5, versículo 39, que dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Jesús está hablando con los fariseos, los fariseos, y ellos estudiaron cuáles escrituras, solo el Antiguo Testamento. Entonces, él dice, el Antiguo Testamento da testimonio en mi favor. Ustedes están viendo, más o menos, él dice, ustedes están viendo la película, pero no sabe el clave, que Jesús es el centro. Y al saber eso va a cambiar todo. Pero ellos estudiaron el Antiguo Testamento y no vieron la historia más grande. Eso sería tan similar de ver o leer el libro Don Quijote de la Mancha. Tal vez conocen Don Quijote de la Mancha, que viene de España y habla de un hombre que, que fue batallando dragones y caballeros imaginarios, porque en el principio encontramos que ese hombre es loco. Él no sabe lo que está pasando, pero imagínese qué pasaría si hemos decidido solo leer un capítulo de Don Quijote. Pensaríamos que ese hombre realmente estaba atacando dragones y eso pasó con los fariseos. Solo tomaron un trocitos del Antiguo Testamento sin todo el contexto y por eso dijeron, sí, podemos salvarnos a nosotros mismos con obediencia. Y sí conocieron
todo el contexto de la Biblia, todo el contexto del Antiguo Testamento, ellos hubieran sabido que nadie puede hacerlo, nadie. Pero sin el contexto, cuando Dios dice, hace eso y decimos, sí, yo voy a hacerlo, pero no sabemos todo el contexto, vamos a pensar mal. Y cuando predicamos del Antiguo Testamento, ya nosotros conocemos o sabemos lo que va a pasar. Jesús va a venir, Él va a morir en la cruz, Él va a salvarnos. Entonces, eso cambia todo. Sabemos lo que Jesús enseñó, que nuestra justicia no es tan justo, que nadie puede agradar a Dios por su propia santidad. Sabemos eso porque tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, podemos usar todo lo que sabemos para interpretar mejor el Antiguo Testamento. Pero hay también una tentación que es ignorar el Antiguo Testamento. Y con hacer eso vamos a perder mucho. Por ejemplo, todos los apóstoles, Jesús también, ellos usaron como la escritura el Antiguo Testamento, nada más. Y ellos predicaron con poder, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y si ignoramos el Antiguo Testamento, vamos a perder más que la mitad de la Biblia. Probablemente el 70% de la Biblia o más vamos a perder si solo predicamos el Nuevo Testamento. Pero al otro lado, si predicamos el Antiguo Testamento como los fariseos, perdimos todo. Porque ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde viene la salvación? Solo podemos encontrar eso en Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, para ayudarnos en no predicar como los fariseos, hay unas reglas que podemos recordar. Por ejemplo, si el enfoque de nuestro sermón es sea algo o no sea algo, haga algo o no haga algo, son malos sermones. Solo si eso es todo el sermón. Solo estas leyes solo son malos cuando son solos. Voy a explicar. Entonces tengo unos ejemplos de sermones que puede ser mal. Sea como David. Un sermón que viene de una historia de David. Por ejemplo, David está conquistando Goliat y nuestro sermón es sea como David. Bueno, y al fin decimos, vaya, haga lo que David hizo. ¿Qué es el mensaje aquí? El mensaje o quién es el personaje principal. Tal vez diría David, tal vez diría yo soy el personaje principal porque yo necesito imitar a David. Pero ¿quién debe ser el personaje principal? En nuestros sermones, cada sermón, ¿quién es el personaje principal? ¿Es David? ¿Es Daniel? ¿Es Abraham? No puede ser. El personaje principal debe ser Jesús. Entonces, si vamos predicando, por ejemplo, de David contra Goliat y decimos, David fue contra el enemigo de la gente de Dios, un hombre chiquito, pero valioso, un hombre valiente, un hombre que no obedeció su miedo, más obedeció al Señor. Eso está bien, pero tenemos dos caminos que podemos seguir después al explicar lo que David hizo, el valor de David, cómo es un héroe. Al fin podemos decir, sea como David, sea un héroe, o Jesús es como David, pero mejor. Porque podemos decir, sea como David.
debe luchar con la tentación en la vida, debe tratar de trabajar fuerte por el sueño que tienes, el ministerio que tienes, cualquier cosa. Pero ¿quién es el enfoque? Esa persona es el enfoque. Pero cuando decimos Jesús es como David, pero mejor, ¿quién es el enfoque? Jesús. Pero mejor, ¿cómo se dice? ¿Por qué? Porque David conquistó un hombre gigante, pero Jesús conquistó el enemigo más fuerte que ya mató millones de personas, el pecado mismo. E- y también Jesús vino débil, un hombre como nosotros, como David vino muy débil. En esa historia somos como la gente alrededor de David, con mucho miedo, buscando salvación. David salvó Israel, pero Jesús salvó gente de cada tribu, lengua y nación. Y por eso nuestro sermón puede enfocarse en Jesús o nosotros, pero no los dos. Necesitamos dejar de predicar sermones que dice, sea como David, sea como Daniel, el bien fiel Daniel, sea como Abraham. Debemos predicar mejor que David es como Jesús, pero Jesús es el David mejor. Jesús es el Daniel mejor. Jesús es el Abraham mejor. Jesús es el héroe de cada historia. Otro ejemplo es, sea honesto, sea fiel, no sea mentiroso. Bueno, y con cualquier mandamiento podemos predicar así. Lo que pasa es que empezamos a pensar como los fariseos, ¿cómo podemos lograr eso? ¿O cómo podemos agradar al Señor con solo esforzarnos más? Pero lo que la Biblia quiere enseñarnos por los mandamientos, sí, es el camino correcto, pero más que esto, la Biblia va a enseñarnos que somos débiles. Entonces, el fin del sermón no debe ser sea honesto. Podemos tener sea honesto en nuestro sermón, pero el fin sería no eres honesto. No eres. Y Dios es santo. Él no tiene espacio por pecadores. Entonces necesitamos salvación porque no importa si somos santos 90 días, 99 de los 100, no importa, porque un pecado es suficiente. Dios es puro y solo podemos hacernos puros, no por obediencia, sino por el Evangelio de Jesús, quien murió por nosotros. Entonces, sí podemos empezar con algo como sea honesto, pero no podemos terminar con eso. ¿O qué pasa? Somos el centro, pero necesitamos siempre hacer Jesús el centro. También tenemos sermones como debemos dar más dinero a los pobres. Hágalo. Y si eso es el fin del sermón, somos fariseos. Pero si decimos, debemos dar más dinero a los pobres, hágalo. Hágalo recordando como Jesús, el más rico, vino a vivir aquí con los pobres, con los enfermos, y Él nos dio todo el tesoro que tenía. ¿Quién es el centro? Jesús. Jesús es el centro, no somos, pero si terminamos con da más. ¿Quién es el centro? Nosotros. ¿Nosotros quién damos? Otro ejemplo, emborracharse es pecado. No lo haga, no lo haga. Y hay muchas maneras de enfocar en nosotros mismos. Eso es otro. No debe ser borracho, déjelo, no lo haga. Pero, pero si queremos enfocarnos en Jesús, podríamos decir, el alcohol es mentiroso, quiere darle gozo, pero no tiene el poder. Quiere darle paz, pero no tiene el poder. El alcohol quiere quitar
el dolor, pero no tiene poder. Solo Jesús tiene el poder de hacer eso. Todo lo que buscas en el alcohol, Jesús puede darte, pero estás buscando en agua sucia cuando tienes sed. Eso es un ejemplo, porque si queremos sermones con poder, debemos cambiar nuestros sermones. Debemos dejar de hacernos a nosotros mismos los personajes principales y poner Jesús como el enfoque. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿En quién? En Jesús. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. No digo, escúchame, no digo que es malo predicar en contra de mentiras o predicar en contra de, de ser borracho. Eso es muy importante, pero es malo solo predicar así. ¿Por qué? No somos salvos por obras y no hay vida en la ley. No tiene todo lo necesario. Somos salvos por la fe, mediante la fe. Y esto no procede de nosotros. Entonces, si estamos haciéndonos el centro de nuestros sermones, estamos equivocados y necesitamos cambiar nuestra manera de predicar. Pero sigan, hermanos, de predicar contra el pecado, porque es mentiroso y nos mata. Solo no haga que somos el centro. También tenemos 2 Corintios, segundo de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, que esto sería su dicho para recordar, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de ¿qué? De Cristo mismo. Necesitamos enfocarnos totalmente en Jesús, en cada sermón. Y el nombre del curso es cómo predicar Jesús del Antiguo Testamento. Y tal vez están pensando, no nos ha enseñado nada acerca de cómo hacer esto. Entonces aquí viene. Y es básico, hay libros tras libros escritos acerca de cómo hacer esto, pero aquí tiene unos pasos básicos para ayudarle. Primeramente, usamos temas del carácter santo y gracioso de Dios y el carácter pobre y perdido y pecaminoso de nosotros mismos. Entonces, no queremos tratar de hacernos el héroe de la historia. No queremos tratar de enfocar en nosotros, queremos enfocarnos en Dios. Él es el santo, Él es el gracioso. ¿Nosotros qué somos? Nada más que pecadores, perdidos, con necesidades. Entonces, unos temas que podemos usar, y voy a compartir unos, no es tanto, pero unos son, por ejemplo, la santidad de Dios. La santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés no podía ver la cara del Señor. ¿Por qué? Dios es demasiado santo por los pecadores. Y si queremos ver la cara de Dios, ¿qué necesitamos? La salvación y transformación y santificación que viene de Jesús. El pecado del hombre. Eso es el más fácil ver en toda la Biblia. El hombre estaba
pecando siempre. Entonces, cuando predicamos acerca de los hombres, debemos mostrar los pecados. Por ejemplo, David. David hizo adulterio con Betsabé. Cada cuenta en la Biblia nos muestra que somos pecadores y desde el pecador podemos, o desde el pecador y desde el pecado podemos predicar del Salvador, de el que perdona. Y si vemos pecado en la Biblia, podemos mostrar qué tan importante es el Salvador, Jesús. Otro ejemplo es la esclavitud del hombre, que pasa frecuentemente. Podemos ver gente como esclavos en la Biblia y podemos unir con hoy en día como somos esclavos del pecado, con como necesitamos a alguien que pueda romper las cadenas en nuestra alma. Así, y tengo mucho más que has visto. Por ejemplo, el guía del pueblo, el Salvador que viene como Moisés o Josué o Samuel y la tierra prometida, que en el Antiguo Testamento era una tierra no más, Jerusalén, pero estamos esperando una tierra prometida comprado por la sangre de Jesús, la tierra prometida del cielo mismo. Pero podemos ver en el Antiguo Testamento vínculos con esto. El rescate de Dios como Éxodo por medio de un Salvador que conquistó. Tal vez están viendo ahora quién realmente viene a rescatarnos. Jesús. Entonces, cuando decimos que un juez, por ejemplo, en el libro de jueces, un juez salvó la gente, podemos decir, hay una salvación mejor y hay un Salvador mejor. También tenemos el gobierno del rey. Hay reyes en la Biblia y cada uno es pecador, cada uno tiene problemas, pero buscamos un rey que realmente va a gobernarnos y guiarnos a la prosperidad eterna. ¿Quién es? Jesús mismo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos en nuestra vida. Y encontramos esposos en el Antiguo Testamento, como cualquier esposo, el rey, el Boaz, el Solomón, David, cualquier esposo, Abraham, que es un cobarde con su esposa. Y podemos decir como Abraham era cobarde y ofreció su esposa a los enemigos, Jesús no es. Y él va a pelear por la esposa hasta morir por la esposa y tenemos evidencia. ¿Por qué? Porque ya lo hizo para salvar su esposa, que es la iglesia. El Redentor, como Boaz en el libro de Ruth, el sacrificio o sustitución que encontramos frecuentemente en la Biblia. Tenemos Isaac y el cabrito, por ejemplo, como sacrificio. El cabrito vino para que Isaac no necesitaba morir. Isaac era el único hijo de Abraham. Pero Dios envió un sustituto para que Isaac no necesitaba morir. Pero algo diferente pasó con Jesús, el Hijo único de Dios. Vino y no había sustituto. Él era el sustituto. No, no es que casi murió como Isaac. Él murió totalmente. Entonces, si enfocamos en Isaac en el sermón, no predicamos Jesús, pero podemos hacer un vínculo entre esta sustitución, entre ese hijo unigénito con Jesús mismo. Bueno, y hay muchos más. Judá con su hermano, al fin del Génesis, él dice, puede poner, encarcelarme en lugar de mi hermano, pero Jesús tomó el castigo más fuerte por nosotros. La Pascua, el Cordero puro, tenía que morir para proteger la gente de Dios, como nuestro Cordero de Dios. Jesús murió para protegernos a nosotros. El chivo expiatorio en las profecías de Isaías 53 hay mucho, pero no podemos usar cualquier tema.
Debe realmente tener un vínculo. Como he escuchado de sermones acerca del color rojo. Y al encontrar el color rojo en el Antiguo Testamento, predicaron del sangre del Señor, porque sangre es rojo. Eso no vale. No podemos ver una cueva en el Antiguo Testamento y dice, eso habla de la resurrección, porque Jesús no está adentro. No, necesitamos realmente ver Jesús en el Antiguo Testamento, porque Él nos enseñó que está allá. Y tengo unos puntos que yo eh, recibí de Timoteo Keller, no en su libro de predicación, pero su libro es bueno. Eso vino de una lectura, una enseñanza que él dio en un seminario en los Estados Unidos. Y él nos enseñó que hay 5 puntos del Antiguo Testamento en que podemos encontrar Jesús. El punto 1 es cada parte de la Biblia. Y cuando dice esto, está hablando de partes más grandes, como los géneros de escritura. Por ejemplo, tenemos el género de sabiduría en la escritura. Jesús es nuestra sabiduría. Jesús es el más sabio. Jesús es el opuesto del tonto que encontramos en Proverbios. También en las narrativas, Jesús es el centro de la narrativa universal, la narrativa más grande, la panorama divina. Y es nuestra canción, porque tenemos canciones como salmos en la Biblia. Él es nuestro gozo. Él conoce la menta. Cuando leemos lamentación, sabemos que Jesús conoce lamentación más que nosotros. Él es el de que hablaron las profetas. Él es el más fácil. Esto es el más fácil. Ellos hablaron de Él claramente. Él es la promesa. Él es el conquistador. Cuando leemos un libro acerca de la conquista, como Josué, sabemos, o como lo que hizo David o Solomón, sabemos que el conquistador fiel y valiente es Jesús, al fin. También tenemos cada tema. Y tal vez estaba pensando que yo ya leí las temas. Y yo leí unos antes, pero solo por unos ejemplos. Tenemos temas como el reino y el rey. Jesús es el rey verdadero. Servimos a alguien, debemos servir el rey todopoderoso. Tenemos pacto en la historia de la Biblia, exilio, buscamos nuestro hogar, todos sentimos el exilio. Pero en Éxodo tenían un exilio y podemos explicar su exilio y después mostrar cómo se une con nosotros en el nuevo pacto, como nosotros. El tema de Dios contra ídolos, el tema de la presencia de Dios, que todos estamos buscando en nuestro corazón la presencia de Dios, pero Él es demasiado santo. Necesita purificarnos antes de que podamos estar cerca. Descanso de Dios. Queremos descanso. El yugo que tenemos es demasiado. Buscamos el descanso. Entonces vamos a encontrar eso en el Antiguo Testamento. Justicia, paz, desnudez, que es un tema bien común que muestra cómo no podemos ocultarnos. Somos débiles y tenemos algo que queremos ocultar, pero Dios ve todo y puede limpiarnos para que no necesitemos ocultarnos. Más, tenemos matrimonio y fieldad. Él es el esposo fiel. Semejanza, perdón, todo eso puede ayudarnos con predicar Jesús del Antiguo Testamento cuando vemos temas así. En cada personaje, como yo dije antes, la historia de Isaac, el enfoque no es Isaac, no es Abraham, es Jesús. De David, el enfoque no es David, no es Goliat, es Jesús. En cada historia, el héroe es Jesús. Podemos dejar de hacernos héroes de la historia. Y vemos eso también en cada salvación en la Biblia.
Muchas veces vienen salvaciones, no necesariamente algo gigante. Tal vez un guerrero ayudó a otro guerrero o algo así. En cada salvación vemos Jesús, quien nos salvó y Él trayó la mejor salvación que podemos esperar, la salvación más necesaria. Aunque a veces no tenemos la salvación buscamos, Jesús nos dio la salvación que necesitamos. Y también cada mandamiento. Puede ver en el Antiguo Testamento que hay muchos mandamientos. ¿Y cómo se une Jesús con esto? Primeramente, es que no obedecemos los mandamientos. Entonces vamos a ver Jesús como el que perdona, el que limpia, el que transforma para que podamos obedecer. Pero más que eso, su carácter, el carácter de Dios en Jesús va a cambiar nuestra manera de pensar en los mandamientos. Y un ejemplo chiquito es no robar. Si podemos ver la generosidad de Dios, no vayamos a robar, porque robamos buscando algún tipo de provisión y Dios nos da todo. No me importa si no tengo nada ahora, porque yo tengo promesa. Mi Padre es el Rey de los cielos y mi hermano es el Rey Jesús y Él está haciéndome un lugar donde Él. Y yo puedo llegar allá algún día para estar con Él. Entonces no necesito robar. Más que esto, yo puedo empezar de ser tan generoso porque tengo todo en Cristo. Eso va a cambiar mi manera de estudiar los mandamientos. Bueno, eso es un repaso chiquito y vamos a seguir con unos ejemplos y voy a ayudarles con abrir la Biblia y hacer un sermón expositivo y cristocéntrico en el siguiente curso, pero ahorita vamos a terminar con unas preguntas de aplicación y recuerda que necesita contestar esas preguntas unos o otros, no todos, para ganar crédito del curso, para cumplir el curso. Primera pregunta es, ¿vale la pena predicar el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuáles pasos concretos podemos hacer para evitar predicando el Antiguo Testamento sin predicar Jesús? ¿Y has oído un sermón del Antiguo Testamento que representó Jesús muy bien? Un sermón que era muy claro y predicó Jesús del Antiguo Testamento. ¿Cuál texto era? ¿Y cómo hizo el predicador? ¿Cómo nos mostró Jesús? Queremos compartir eso para aprender más acerca de cómo predicar Jesús. Gracias por todo. Espero que estén benditos y vamos a seguir el siguiente vez estudiando la predicación por la gloria de Dios. Amén.